Muy bien. Ok. Entonces estamos en el capítulo 2, Hebreos. El tema de Hebreo 2 comienza con el tema de la salvación. De valorar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Es bastante simple la explicación, algunos versículos. Comenzamos. Por tanto, de todo lo que habíamos conversado en la clase anterior, es necesario que con más diligencia, Perdón, Tito. sí, ¿Cuándo hemos hecho el capítulo 1 de Hebreos? la semana pasada. La semana pasada no hicimos Filemón y Tito. No, esa fue la antepasada. La ¿Que no pasada estuve hicimos la capítulo. pasada? ¿Me Ajá. perdí la pasada? Sí. ¿Cómo? Bueno, ok. No, disculpa. No te preocupes. Entonces, seguimos. Estamos en que... ok. Que, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok, acá lo que está diciendo es, cada uno de nosotros, a lo que prestamos atención es a lo que nos aferramos. Si no prestamos atención a ciertas cosas, nos alejamos de eso. El Señor es igual. Entonces, ¿qué dice? Que con más diligencia, o sea, con más interés, con más fuerza, con más decisión, ¿no es cierto? Que tomemos, que hagamos como, a ver, por ejemplo, hacer horarios, ¿no? Digo, así como mi horario de dormir, mi horario de comer, mi horario de palabra, o sea, ponerlo como prioridad. O sea, tener diligencia significa ponerlo como prioridad también, ¿no? Y atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cómo vamos a atender? Revisando, leyendo, orando, consultando, escuchando clases, qué sé yo, ¿no? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea que nos alejemos. O sea, está advirtiendo que si no tenemos cuidado, nos vamos a alejar. ¿Se acuerdan que siempre les digo que el camino del Señor solamente tiene dos formas, o subida o bajada, no hay estacionamiento? Cuando dices que ya llegaste al lugar y que piensas que ya llegaste, es que estás empezando a bajar. Siempre tenemos que estar en proceso porque si no nos deslizamos, ¿sí? Qué interesante es esa, como te deslizas de una altura y empiezas a bajar, como estás subiendo a un cerro. Y la palabra del Señor es como subir a una montaña, pues. La ciudad celestial está descrita como una montaña, como una pirámide, que tiene 4 ángulos cuadrados y luego va subiendo como una montaña, como una pirámide. Pues. Ok. ¿Por qué dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué quiere decir esto? Ok, toda la palabra del Antiguo Testamento, no toda, pero una buena parte, fue transmitido por mensajeros, por ángeles. Que el ángel dijo tal, que el ángel del Señor vino para tal cosa, ¿no? Y cuando no obedecía el pueblo de Israel, la orden siempre venía con una consecuencia. Si no lo haces, no vas a ser bendecido, va a pasar de tal cosa y tal otra. Y la palabra se cumplía. O sea, lo que decía el ángel transmitiéndolo, se cumplía tanto la bendición como el castigo. Quiere decir sencillamente que cuando Dios manda un mensaje, Él no miente, ¿sí? Entonces, si eso era así en el Antiguo Testamento con los ángeles, ¿cuánto más dice si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue anunciada primeramente por el Señor, por Jesús, y fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles y todos los que transmiten su palabra. Ok. ¿Qué es descuidar una salvación tan grande? Nuevamente, la salvación no se puede perder. Pero si nosotros nos alejamos de la salvación, significa que no somos conscientes, no estamos ahí realmente ligados a esa verdad y nos distraemos. Entonces, ¿qué consecuencias van a tener? Vamos, nuevamente. ¿Qué dice la palabra? Un versículo que me viene ahorita. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas os serán añadidas. Descuidar la salvación es lo mismo. No estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, las cosas que me iban a ser añadidas, las pierdo. ¿Por qué? Porque no me pueden ser añadidas cuando yo no estoy cercano a eso. Entonces, no podemos descuidarlo. ¿Sí? ¿Ok? No quiere decir que lo podemos perder, ojo. Pero no alcanzamos lo que Dios quiere darnos, ¿no? Por decirte, a ver, entre nosotros. Tenemos que cuidarnos en la comida. Y no me cuido. Y yo, digamos,
gasto en energía 2.000 calorías diarias, pero como 2.500. Ok, vamos a poner una dieta mejor. 2.000 como y gasto solamente 1.500. Eso significa que esas 500 calorías cada día van a aumentar. Y si sigo en ese proceso, voy a subir de peso. Llego a los 70, los 80 kilos, los 90, los 100, 120. ¿Y qué pasa? Diabetes, dolores articulares, problemas de lo que sea. Te vas a enfermar, colesterol, lo que sea, infartos, ya. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que debo hacer. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me estoy perdiendo la bendición. ¿Por qué? Por no hacer lo que tengo que hacer. Así de simple. Entonces, nosotros pensamos que no hay que hacer nada. Sí, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Acordemos que todo tiene su consecuencia, ¿no? De eso es lo que está diciendo acá. O sea, ¿cómo vamos a creer en la palabra antigua y no vamos a creer la que dio Jesús, la que dieron los apóstoles y toda esta palabra, ¿no? Lo que estamos leyendo ahora. Ok, dice, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que cuando los que lo oyeron, los apóstoles y cualquiera de nosotros que estamos transmitiendo, ¿qué hace el Señor? Hace señales, prodigios, milagros y reparte el Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué? Porque Él está testificando juntamente con nosotros. Cuando nosotros salimos a hablar del Señor, a dar la palabra, a dar el Espíritu, a ayudar en su nombre, el Espíritu Santo ya empieza a ser repartido en nosotros, en diversas formas, con diversos dones, según lo que el Señor tiene para ese día, para ese momento y para esa persona. ¿Ya? Y ese es como Dios testifica juntamente con nosotros. O sea, hacemos en equipo. Esa es otra cosa importante. Con Dios somos un equipo, un team, como dicen en inglés. Somos un grupo de trabajo conjunto. Por eso Jesús dijo cuando tenía 12 años, ¿no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi Padre? ¿Ok? Si quedó claro, seguimos. Ahora vemos, habló de la salvación. Ahora vemos, ¿quién es el autor de salvación? Ok, porque Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Quiere decir que Dios no le dio la autoridad a los ángeles para decir esto de ustedes. ¿A quién se lo dio? Como administradores. Adán y Eva, al ser humano inicialmente, ¿no? Ahora vamos a seguir. Ok, entonces siendo los ángeles los transmisores del mensaje de Dios, seres espirituales, toda la cosa, a ellos no les entregó la creación. No se entregó. Más bien los puso, como dice en Apocalipsis, con siervos para servir a sus siervos los profetas, para servirnos a nosotros. Fíjense, aunque nos sintamos poca cosa, somos importantes y los ángeles están para servirnos. No estoy menospreciando al ángel para nada, ni estoy poniéndome que yo soy superior a él en el sentido que me creo lo máximo, tampoco. Pero la importancia del ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, y eso significa por encima de los ángeles. En otro versículo dice, ¿no sabéis que vosotros vais a juzgar ángeles? Ok, entonces seguimos. 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, eso está en un salmo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? O sea, a los ojos así nuestros y del mundo, y esto, ¿qué es el hombre? ¿Qué valor tiene? ¿No? Pues, ¿qué vale? Y dice, pero, ahí dice, le hiciste un poco menor que los ángeles en el sentido, en el plano actual. Ojo, en el plano actual no lucimos como un ángel. En el plano posterior, cuando entremos en el reino de los cielos y tomemos nuestros nuevos cuerpos, ya no vamos a lucir un poco menor, sino vamos a lucir con toda la majestad de ser hijos de Dios, ¿no? Pero acá le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. La creación la puso Dios en las manos del ser humano, no en manos de ángeles. Fíjense qué fuerte que es esto. Por eso le dijo a Adán y Eva que llenaran la tierra y la sojuzgaran, que no lo hicieron bien. Y ahora dice acá, todo lo sujetaste bajo sus pies, todo. Y cuando lean nuevamente en Génesis, se lo dice claramente a Adán y Eva. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas al hombre, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, Dios le dijo, tomen la autoridad, pero no la tomaron, ¿no? Porque al poco tiempo dejaron de creer en él y creyeron al enemigo, ¿no? Y ahí cayeron. Pero el plan de Dios para el ser humano es que tomemos y sujetemos toda la creación en su reino, en su amor, en su poder, en su nombre.
y dirigirlo ya cuando estemos llenos de su espíritu, ¿no? Cuando estemos realmente en el nuevo cielo y la nueva tierra como, y en el milenio antes de eso, ¿ok? Todavía no vemos que las cosas no sean sujetas, ¿correcto? ¿Ok? Y ahora dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, acá en la tierra, a Jesús, pero a Jesús lo vemos como coronado. O sea, a los ángeles no coronaron, pero a Jesús sí, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ok. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, por la gracia de Dios, Jesús nos reemplazó y sufrió la muerte que no vamos a sufrir nosotros. Nosotros podemos sufrir una muerte física, pero no una espiritual. Ojo, hay un versículo que muchos entienden mal que dice así: la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, como decir, pues tienes que morirte, tener una muerte espiritual. Esa muerte a que se refiere ahí, no es que tenemos que sufrir a nosotros, es la que tuvo que pagar Jesús. La paga del pecado es muerte. Jesús, para pagar por nuestros pecados, tuvo que morir. Eso es lo que significa ese versículo. Porque es bajo su sacrificio en que nosotros somos perdonados, ¿sí? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, para cada uno de los seres humanos que lo aceptamos como Señor y Salvador. ¿Ok? Pues seguimos. Porque convenía. Convenía significa que es el plan de Dios, que es lo mejor que puede ser. A aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Quién es el que por eso son todas las cosas? Jesús. Juan, versículo 1, versículo 2, que dice, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el principio era con Dios. Por él, por la palabra, por Jesús, todas las cosas fueron hechas. Acá dice, por cuya causa, por Jesús, son todas las cosas. O sea, él las creó. Está diciendo lo mismo. Y por quién todas las cosas subsisten. O sea, el Padre Celestial usó a Jesús como instrumento para la creación. A través de Jesús creó todo. Eso es lo que dice Juan 1 clarísimo, por si acaso. Lo dice y lo repite, tengo que enseñarlo de nuevo dentro de poco, pero eso es lo que dice en Juan 1. Y porque en todas las cosas subsiste. ¿Qué? Ahora dice, convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Jesús es el primogénito, ¿no es cierto? El primero. Y después, por la muerte de él, al nosotros aceptarlo como Salvador, nos volvemos hijos de Dios. Entonces, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahora nosotros somos los hijos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces Dios Padre perfeccionó a Jesús por medio de aflicciones. Porque Jesús es el autor de nuestra salvación, es el que lo hace. ¿Y cómo podía ser perfeccionado? Espiritualmente ya venía perfecto. Es como ser humano pasó, y está en otros capítulos dichos por Pablo, que por lo que padeció aprendió obediencia. Y también acá en Hebreos lo va a decir después en otro capítulo, ¿ya? Entonces, la parte humana también dice, en otra parte, también lo vamos a estudiar, si no me equivoco, acá en Hebreos, que dice, tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que hemos pasado y puede, y como conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, entonces es un abogado perfecto que puede defendernos porque conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón, conoce nuestro yo, ¿sí? Entonces, por eso nos perfeccionó, lo mandó para que pudiera ser el instrumento perfecto para la salvación de nosotros. Ok. Porque el que santifica, Jesús, y lo que son santificados nosotros, de uno son todos, venimos todos del Padre. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús, no avergonzarse es una traducción inferior, es se enorgullece de llamarnos hermanos. ¿Ya? En vez de decir, esta forma de traducir pierde un poco el sentido, es por lo cual, no avergonzarse de llamarnos hermanos, es se llena de orgullo de que nosotros, los que somos salvos por medio de él, son sus hermanos. Se glorifica en él, ¿ya? Ok, eso es lo que está hablando Jesús. Y vamos a ver en Hebreos 12, también después, cómo Jesús, al ver lo que va a pasar con su muerte y lo que vamos a salvarnos después, él dice, por el gozo de lo que iba a pasar, él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Eso está en Hebreos 12. Y la vamos a revisar después. Ok, diciendo, no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo,
anunciaré a mis hermanos tu nombre. O sea, este está en el Antiguo Testamento en un salmo. Anunciaré a mis hermanos, que somos nosotros, tu nombre. Entonces, al papá le está diciendo, papá, yo le voy a decir a mis hermanos, que son tus hijos, que tú los has llamado, anunciaré tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré de él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús y el Padre son uno solo. Entonces, si bien también es nuestro hermano, como es uno con el Padre, al mismo tiempo es nuestro Padre y somos hijos suyos. Esto es medio complicado. La trilogía, ¿no? Las tres cosas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y son los tres, es un poco complicado, pero por eso cuando hablan en esto, es por un lado, él nos llama hermano y por otro lado nos llama hijos. Y por otro lado nos llama su esposa. También acordémonos. O sea que es más complejo de lo que parece, ¿no? ¿Cómo es eso? Ya, eso nos lo explicará cuando lleguemos al cielo. Así que, por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, o sea, hemos venido en carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos, ok. Esto es bien interesante. Lo que está diciendo por atrás es, todos nosotros existimos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso lo enseñó Pablo. Existimos en Cristo antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera creado, en espíritu. Entonces, hemos venido a carne, por eso participamos de carne y sangre, a eso se refiere, que hemos venido a cuerpos físicos. Él también participó lo mismo, él también vino a un cuerpo físico. ¿Pero para qué vino Jesús? Para destruir, por medio de la muerte, o sea, por su sacrificio, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. O sea, el Jesús destruyó al diablo por medio de su sacrificio. Por lo tanto, nosotros que estamos acá pasamos a ser hijos de Dios. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y librar. O sea, no solamente era para la salvación, sino librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok. El que no cree que Dios existe y que vamos a ir a un mundo mejor, ¿qué significa que nuestra vida se acaba? Entonces, tratamos de aferrarnos a la vida con todo, con miedo. ¿Qué pasa? Me voy a morir, no quiero. Y si me enfermo, y si me muero, y si me da, y si me operan, y qué sé yo, ¿no es cierto? Hay mucho de eso en el mundo. Pero cuando estás en el Señor, realmente en el Señor, sabes que vas a morir físicamente, pero vas a morir físicamente y tu cuerpo, tu espíritu se va a encontrar con el Señor. Entonces, no hay una muerte real. Pero por temor a esa muerte, muchos están sujetos a servidumbre, o sea, son esclavos del temor a la muerte, porque no tienen la certeza ni siquiera, o no conocen que este mundo en este momento no es nuestro hogar. Como dice una cancioncita, este mundo no es mi hogar, aquí de paso estoy. Mis tesoros en el cielo están, y es allí a donde yo voy. Entonces, Jesús no solamente vino para darnos salvación, sino darnos solamente eso, ya te perdí los pecados, sino a decirnos claramente, ustedes son mis hermanos, son hijos del Padre y van a estar conmigo para siempre. Le dijo a sus apóstoles, cuando yo me vaya voy a venir a recogerlos y voy a preparar el lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Jesús fue bien claro, para que vamos a estar con él, no vamos a desaparecer, vamos a estar con él. Entonces, eso es para quitarnos el temor de la muerte. De eso está hablando acá. Seguimos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ok. Esto es, fíjense, acá hay un puntito que es discutible. Okay. La gente dice, esto es para los judíos. Y acá hay un error. Porque dijo la descendencia de Abraham. Está mal entendido. Abraham tuvo varios hijos. Bastantes, por si acaso. Todo el mundo, Abraham, su hijo Isaac. No, primero tuvo a Ismael, que fue el padre de casi todos los árabes y de algunas tribus más. Lo tuvo a Isaac, que fue el padre de la raza judía, ¿sí? Tuvo a otros hijos por otra esposa, se llama Setura, que no dice los nombres de la Biblia, pero que era un buen número también. Y habla de la descendencia de Abraham. Primero, que no solamente son los judíos físicamente hablando, pero cuando hablamos de descendencia de Abraham, dice los que por la fe vienen de Abraham. ¿Cuál es la fe en Abraham? El creer en nuestro Dios, ¿no? En nuestro Dios, el creador del cielo, la tierra, del universo. Entonces, descendencia de Abraham es la descendencia espiritual que viene de Abraham. Los israelitas por Abraham, no por la carne.
Jesús fue bien claro. Todo el que cree en él está unido a esa vid que es él, que es de la linaje de Abraham en el Espíritu. Entonces, cuando dice esto es, socorró a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa esto? Acordemos, a no ser injustos, porque hay un montón de gente que no ha conocido a Jesús, no ha tenido nadie que le hable, o si le han hablado mal, no se lo han presentado bien, o sea, no le han presentado al verdadero Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo, que es el inicial, que es la iglesia, que ya estaban predestinados para recibir a Jesús durante su existencia aquí en la tierra, de lo cual somos nosotros, en que cuando cuando lo recibimos ya somos hijos de Dios. Entonces tenemos un llamamiento especial y privilegios por haber sido escogidos. Dice la palabra bien claro que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser descendencia de Abraham. Y a los que no son descendencia de Abraham, va a haber un proceso después, que ya lo he explicado en las clases de Apocalipsis, que no sé que se van a ir al infierno. Todo es otra clase. Un día voy a hacer una clase sobre el infierno y el cielo, que realmente van y no van allá, ¿ya? Pero ahorita vamos a dejarlo ahí. Por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, para poder hacer todo esto, tenía que ser semejante a ¿quién son sus hermanos? Nosotros. ¿Ok? De papá, de esposo, pasó otra vez a hermano. Semejante a sus hermanos, ¿en qué? En que el hermano tiene carne, tiene hambre, tiene sed, necesita ir al baño, necesita dormir, necesita ponerse ropa, tiene frío, tiene calor, ¿no es cierto? El sol lo afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita amor, necesita cariño. ¿Por qué pasaba todo eso? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El pueblo somos nosotros, ¿no? Entonces, al pasar todas las pruebas que pasa un ser humano, pero al pasarlas en el Señor, en el Espíritu, entonces Él se volvía, ¿qué? El sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Ya? Entonces, no es un sacerdote, sino es el sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Fiel a quién? A su Padre. ¿Misericordioso con quién? Con nosotros. Misericordia, ¿qué es? Gracia que no se merece, ¿correcto? ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Nosotros. Ok. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado no una vez. Todo el mundo piensa, Jesús tentado, piensa en, ¿cómo se llama esto? La tentación de que le hizo el diablo por los 40 días en el desierto. Esa fue la primera. Ni siquiera fue la primera. Esa fue la tentación, digamos, intensa, en que vimos cómo Jesús respondía a la tentación, ¿correcto? Ya, eso no es problema. Ok, perdón, se me fue. Ya. Pero él también fue tentado en otras cosas. No solamente fue tentado en eso. En momentos él reaccionó como, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Lo dijo una vez. En otras, hombre de poca fe, ¿por qué no? O un día cuando lo retó a Pedro, etcétera, etcétera, o cuando se molestó en el templo y empezó a dar cadenazos y botar todas las cosas al piso, ¿no? Fue tentado en muchas cosas, fue tentado, pero sin pecado. No va a hacerlo, él podía expiar los pecados del pueblo, porque era un cordero sin mancha. Ok, repite, como él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él había pasado por la prueba, entonces estaba haciendo pasar a los que tenemos también tentación. Muy bien. Ok, son 19:32. Vamos a avanzar. ¿Hay preguntas o sigo con Hebreo 3? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, avanzo un poquito de Hebreos 3 y ya seguimos. No vamos a acabarlo, ¿eh? Ok, aquí, como esta carta dirigía a los hebreos, para los hebreos, Moisés era lo máximo. Diosito y después Moisés, ¿correcto? Y Abraham estaba en siguiente lugar, por si acaso, cuando es a la inversa, ¿no? Abraham es el que recibió la promesa inicial. Pero bueno, por tanto, hermanos santos. ¿Y por qué dice santo? Porque hemos sido santificados por Jesús, no porque nosotros somos perfectos. ¿Eh? Santo es purificado y limpiado, no perfecto, no sin error, ¿ok?
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, porque Dios nos ha llamado, eso es un llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren qué interesante. Lo de sumo sacerdote ya lo habíamos dicho previo, ¿no? Cristo Jesús, Jesús el ungido, Cristo es el ungido. Jesús es Dios salva, ¿no? Dios salva, y Emmanuel es Dios con nosotros, ¿no? Y acá lo llaman considerar al apóstol. ¿Y por qué le ponen nombre apóstol a Jesús? ¿Es como rebajarlo? No, no es rebajarlo. Apóstol es aquel que ha sido enviado para una misión. El Padre lo envió, entonces es apóstol del Padre, ¿entienden? O sea, no está rebajándolo, porque en realidad es eso. Y cada uno de nosotros, en un buen sentido, somos discípulos, y si aceptamos el llamamiento y el mandato de Dios para ir a predicar, en realidad también nuestro título es de apóstol. No nos vamos a llamar apóstol, ni me llamen apóstol, por favor, porque acá se entiende mal. Pero apóstol significa enviado, ¿sí? Ese es Bueno, por la connotación que se le da ahorita, es como alguien más superior, pero en realidad es simplemente un comisionado, pues. Enviado, comisionado. Perfecto. Ese es el sentido, ¿ya? El cual es fiel al que lo constituyó. Justo la palabra que usó Rosy. ¿Quién lo constituyó? Pregunta. Sí. En Hebreos 2, en los últimos versículos, él habla también de que Jesús estaba por debajo de los ángeles. No es, vino en carne luciendo menor que los ángeles en el sentido de que pues no estaba traspasando, pasando de un lado para otro, ¿no? A eso se refiere. Viajando de un lado para otro en el mundo como ser humano, no como, no como Dios, hijo de Dios, ¿ah? Por si acaso. Fue hecho menor que los ángeles. O sea, fue puesto en una situación en que lucía menor que los ángeles, a la apariencia humana. A eso se refiere, por si acaso. Y en un salmo, David dice, cuando se refiere a nosotros, que nos hizo poco menor que los ángeles en nuestra naturaleza humana. Y Jesús estaba representando justamente eso, la naturaleza humana. Sí, esos dos versículos están ahorita en Hebreos 2. Esos han sido mencionados. Los dos que ha dicho Rosy. Ok. Entonces, el cual, Jesús, es fiel al que le constituyó como apóstol y como sacerdote, sumo sacerdote, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue fiel, sí. También cometió errores y desobedeció en algunas cosas, pero como ser humano, ¿no es cierto? Y tuvo miedos, tuvo otra cosa que no tuvo Jesús, por supuesto. ¿Por qué? De tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. A ver, Juan, ¿qué está diciendo acá? Moisés y el pueblo judío viene a ser como la casa. La casa puede ser preciosa, puede ser una mansión, puede ser una casita. Pero ¿quién vale más? ¿El dueño o la casa? A eso se refiere acá, ¿ya? Porque tanta mayor gloria que Moisés es estimado, o sea, para el mundo judío, Moisés, 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 ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? El que la hizo tiene mayor honra. Lo que pasa es que en la traducción no se entiende muy bien, pero lo que está diciendo es eso. El que es dueño de la casa, Jesús, ¿no? Que es Dios, obviamente es mayor que Moisés, pues lógico. Por más que Moisés haya lucido, haya hecho parar, abrir el mar rojo, las plagas, todo lo que podría haber lucido. ¿Sí? Hacer caer maná, todo lo que tú quieras. Pero el dueño de la casa es Jesús. Entonces hay mayor gloria y mayor honra, ¿correcto? Aunque la casa pueda lucir lo más bonita que quieras. El dueño es el dueño de la casa. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, ¿quién es mayor que todos? Dios. Por más que nosotros hagamos la casa, ¿quién nos dio ese ungimiento, esa inteligencia para hacerlo? Dios. O sea, al final, ¿de quién es la gloria? De Dios, pues. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, él estaba cumpliendo su trabajo para lo que venía. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. O sea, el Padre, que lo ha hecho todo, Jesús no viene como siervo, aunque trabajó como siervo, lucía como siervo, pero no era siervo, era hijo, ¿no es cierto? Pero nos enseñó a portarnos como siervo del Padre y amar a los demás como siervos de Dios, ¿no? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros ahora.
¿Quién somos nosotros? ¿Por qué somos la casa? Ahorita vamos a entrar. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Okay. ¿Por qué somos casa de Dios? Dice la palabra bien claro. Una es, somos templo del Espíritu Santo, o sea, somos su casa. Y la otra es cuando está en Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy en la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres la puerta de tu casa, yo voy a entrar ahí. Y ahora yo vivo en tu casa. O sea, nosotros somos la casa. O sea, ¿qué? La casa. Y Dios habita en nosotros. Entonces, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, a Cristo lo puso sobre la casa que somos nosotros. ¿Sí? ¿Ok? Ahora dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Lo que pasa que a veces depende qué dejamos entrar en la casa. Porque yo puedo tener a Dios conmigo y Dios no se va a ir nunca, pero podemos dejar entrar pecados, desobediencias, lujuria, odios, envidias, venganzas, tacañerías, discusiones, egoísmo, resentimiento, qué sé yo lo que podemos dejar entrar. Entonces, al no mantener la confianza en Dios, apoyarnos en Él y gloriarnos en Él, ¿qué es esperanza? Esperanza no es, oh, espero que venga, no, esperanza es la certeza de las promesas de Dios que se van a cumplir. Entonces estoy esperando que la palabra de Dios se cumpla porque se va a cumplir, porque no va a fallar. Entonces estoy esperando en algo que no va a fallar. Entonces tenemos que retener esa confianza y esa esperanza. ¿Para qué? Para que estemos viviendo en plenitud como casa. Porque si bien somos la casa, a veces no nos portamos como casa. Entonces no tenemos los beneficios de ser casa total de Dios, ¿no? ¿O sea? Ok. Entonces, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es como que parece casa de alguien más, ya no parece casa de Dios. Es casa de Dios, pero está invadida, ¿no? Ok. 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, en otras palabras es, escúchala cada día, no endurezcas tu corazón. No te resistas a lo que Dios te quiere decir hoy. Cada día Dios te habla. No te resistas. En otras palabras, Señor, ¿qué tienes para mí hoy acá? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que cambie? Señor, acá estoy. No te resistas. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Se refiere sencillamente a donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué vivieron 40 años en el desierto? Porque Dios le dijo, entren a tomar la tierra de Canaán. Se les ordenó, antes de que entraran realmente. Al comienzo, cuando recién venían del desierto, recién habían salido 2 o 3 meses de Egipto y llegaron al borde. Entren a tomarla. Y Moisés mandó 12 espías para que exploraran la tierra. Regresaron y 10 de los espías dijeron, esto es demasiado poderoso, nosotros no podemos. Y 2, Josué y Caleb, dijeron, sí se puede, no se puede. El pueblo, ¿a quién le creyó? A Dios, que le dijo entre, que estaban repitiendo sus palabras Josué y Caleb, o los otros 10 que decían lo contrario que Dios decía. Entonces provocaron que el fracaso del pueblo. Tuvo 40 años en el desierto porque no le creían a Dios. ¿Y Dios cómo puede dirigir a alguien que no le cree? Si no le crees a Dios, si te dice una cosa, ¿para qué te la dice si no lo vas a hacer? Entonces, Dios quiere dirigirte, quiere bendecirte, quiere protegerte, pero tienes que dejarte guiar. Hay que escuchar su voz y no endurecer nuestros corazones, por lo más loco que parezca. ¿Sí? En donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras 40 años. Se quedaron en el desierto 40 años. ¿Ya? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. No es que dejó de amarlos, ¿ya? Sino que Dios tiene que dar a cada uno según sus obras. Muy bien. Ok. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ok, nosotros si somos hijos de Dios, que lo somos, y queremos andar en Él, no podemos vagar en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar con su primer amor. ¿Qué es el primer amor? Nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Ahí es nuestro primer amor. O sea, nuestro corazón tiene que estar ahí. Pero tenemos que trabajarlo para no distraernos. Miren un ejemplo humano. Un hombre se casa con una mujer, enamoradísimo, se casa, está con ella, muy bien. Pero se pone a trabajar, viene poco a su casa, no le dedica mucho tiempo a la esposa y en el trabajo conoce a otra que le interesa y le saca la vuelta. ¿Por qué le saca la vuelta?
porque andó vagando en su corazón. ¿Quién era su primer amor? Supuestamente la esposa. Tenía que dedicarle el tiempo, tenía que dedicarle, ¿no?, su intención, ¿no? ¿Y las cosas para qué? Para no andar vagando en su corazón. Porque cuando anda vagando en tu corazón, te desvías. Igual es con Dios. Nuestra naturaleza infiel lo deja a Dios. Y al dejarlo a Dios, no conocemos su camino. ¿Qué es conocer sus caminos? Conocer es tener una relación íntima con. ¿Qué es sus caminos? Es la forma como Él quiere que andamos. Y nuevamente, no está haciéndolo para ponernos trabas, para limitarnos, para hacernos unos esclavos que no podemos movernos de izquierda a derecha. No, es porque quiere bendecirnos, quiere hacernos gozar más, quiere darnos más paz, ¿ya? Y no, si no conocemos su camino, no recibimos su bendición. No vamos por el sitio que nos conviene, porque nuevamente que nos conviene. ¿Ok? Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Acuérdense que esto fue ante la salvación. Nosotros ya no somos siervos, no somos el pueblo, sino somos hijos. Que Dios se molesta, pero no deja de amarlos. Entonces, en esas condiciones no pudieron entrar en su reposo. Ok, nuevamente, ahora, ¿qué cosa es el reposo de Dios para nosotros ahorita? Su paz, ¿no? Su tranquilidad, su bendición, el gozo. Entonces, a veces nosotros no entramos en el reposo. ¿Por qué? Porque andamos vagando fuera. Nuestro corazón anda vagando. Entonces, el asunto es que nosotros mismos nos evitamos entrar en el reposo por no estar firmes, como decía al comienzo, ¿se acuerdan? Hoy día, que tenemos que estar firmes, no desviarnos para no deslizarnos. Dice cómo es el versículo, en el capítulo 2, el versículo 1, para que no nos deslicemos, ¿no? Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios es un Dios que habla, que se comunica con nosotros siempre, está vivo, no es una estatua, no es algo fijo, no es algo que ya se habló hace 2000 años, no habla, Él sigue hablando todos los días y nos habla en nuestro corazón de diversas formas. Que no hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando empezamos a no creer la palabra o no aceptar algo de la palabra, nuestro corazón se vuelve malo y se aparta. O sea, incredulidad a veces consideramos como, pues, no creo en Dios. No, incredulidad es no creerle la palabra de Dios. Porque uno puede creer en Dios y no creerle a Dios, no aceptar su palabra. Es importantísimo aceptar su palabra, ¿sí? Entonces, cuando no aceptamos su palabra y no le creemos su palabra, lo que Él nos dice que hagamos, entonces el corazón está malo y nos apartamos de Dios. Otra vez nos desviamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes bien, exhortaos los unos a otros, que es lo que estoy haciendo ahorita con la palabra. Exhortaos los unos a otros, ¿cuándo? ¿Una vez a la semana? ¿El día miércoles que venimos a clase? No, cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esta es una de las cosas. Antiguamente, bueno, siempre se celebra un día a la semana, ¿correcto? Que era lo mínimo, porque estaban trabajando. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que Dios está con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuál es el día santo del Señor? Todos los días. Ya no es solamente el sábado para algunos, el domingo para otros, no. Es todos los días. Y eso dice, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Hoy, o sea, todos los días. Porque si no lo hacemos, empezamos a endurecernos por el engaño del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Es mirar un blanco que no es el blanco que Dios quiere que apuntemos. Por eso, qué importante que todos los días estamos haciéndolo, exhortándonos a nosotros mismos, a otros, por medio de la palabra, por medio de nuestro ejemplo, de lo que tenga que hacer, exhortarnos para andar ahí. ¿Para qué? Para que no nos endurezcamos. Dejar de hacer el contacto con Dios un día, 2 días, 3 días es terrible. Un famoso violinista decía que él tenía que entrenar, practicar 4 a 6 horas todos los días. Le decía, ¿por qué tanto? Ah, es que decía, cuando dejo de practicar un día, yo me doy cuenta. 2 días, la crítica se da cuenta. Y cuando dejo de practicar 3 días, ya el público empieza a darse cuenta. Como que, por más que era un súper artista, el entrenamiento lo mantenía en un estado, digamos, de mayor gloria, de mayor, ¿no? En nosotros también, de mayor bendición. Cuando descuidamos, empezamos a alejarnos y empezamos a perder ese gozo, a perder ese lustre, ese brillo que debemos tener para el Señor, ¿sí? 14, porque somos hechos participantes de Cristo.
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No está hablando de salvación, nuevamente. Está hablando de conexión, de bendición, de participación. Hemos hecho participantes de Cristo. O sea, participamos de su gozo, de su gloria, de su trabajo. Pero si Cristo, y vamos así, decimos que Él tenemos que andar juntos, ¿no es cierto? Si Cristo, y eso era en el ejemplo del Antiguo Testamento, tenían la nube de día, la nube empezaba a moverse, ¿qué hacía el pueblo judío? Inmediatamente levantaba el campamento y seguía la nube. Porque si no lo hacían, la nube se iba y el sol caía de frente y se morían de calor, de sed y toda la cosa. Entonces se movía la nube y se movían ellos. Ese es el ejemplo con nosotros. Jesús se mueve a una dirección, o sea, te está diciendo algo, ¿a dónde tienes que ir? Ahí, bajo la nube, de día, y bajo el fuego, la llama de fuego de noche para que esté caliente. ¿Sí? Participantes de Cristo es, si Él se mueve, yo me muevo. O sea, hay que seguirlo. Eso es el punto. ¿Para qué? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué la confianza? Porque si sabemos y creemos que Dios tiene la razón y confiamos en Él, entonces cualquier cosa que nos pida, lo vamos a hacer. Porque confiamos en que lo que Él nos pide es lo mejor. Y nos va a ir bien. Y les he contado varias veces que cuando yo hago la especialidad ahora de homeopatía, cuando el Señor me lo pidió, mi primera reacción dijo, Señor, por favor, yo estoy feliz con lo que tengo hasta ahorita. Pero Señor, te conozco y sé que nunca me has pedido algo que no es lo mejor. Aunque no lo veo por acá, no lo veo por nada, pero como tú lo estás haciendo, yo te obedezco. Y ahí el Señor nos bendijo con otras cosas, ¿correcto? Entonces confía en Él a pesar de que a mis ojos no se veía bien, a pesar de que sentía que lo otro que estaba haciendo me encantaba tanto y dejarlo me parecía increíblemente malo, pero aunque me parecía a mis ojos, yo sabía que no era así porque Dios no te va a pedir algo que no es mejor para ti. Y ahorita yo agradezco al Señor enormemente por lo que hizo, porque me gozo cada día en lo que me ha dado, en lo que puedo hacer y ayudar a otros para Él, ¿no? Ok. Entonces, nuestra confianza del principio, mantenemos la confianza. Confianza significa, no importa lo que parezca, yo confío en Dios. Ok, otra vez dice en otro versículo, está refiriéndose a un versículo del Antiguo Testamento, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, no escucharon a Dios, que Dios le había dicho, vayan y entren al pueblo, y escucharon a la voz de duda, a la voz de Dios no te va a proteger, no es imposible hacerlo, nada, Dios no puede, nosotros no podemos, no, nada. Entonces, se endurecieron los corazones como en la provocación, se refiere a esa escena que le estaba contando. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, los que salieron de Egipto. Solamente quedaron de todos los que habían salido de Egipto, que entraron a la tierra de Canaán, fueron 2, que fueron los que dijeron, aunque se vea como se vea, Dios lo va a hacer, entremos. ¿Otra vez quién? Me olvidé, Rosy. Perdón, otra vez. ¿Quiénes fueron los dos que entraron? Josué. Josué y Caleb, gracias, Josué y Caleb. Todo el resto, ninguno entró. ¿Ok? Gracias a Dios que tenemos la salvación, nosotros ya tenemos la entrada, pero necesitamos mantenernos para seguir siendo bendecidos y ser más bendición para otros, ¿sí? Para todo lo que viene por delante. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Porque estos no querían aceptar, no querían aceptar que Dios tenía razón y que Él los iba a dirigir, pero no, de ninguna manera. Se ve de una forma, no te creo, Dios, no te creo. Entonces, no pudieron entrar. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Este no es una desobediencia cualquiera. Este es, no acepto tu palabra. No, por más que digas, no te creo. No. No. ¿Okay? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Nuevamente, sí, suena fuerte esto, ¿no es cierto? La gracia que tenemos nosotros es que ahora somos hijos. Gracias a Dios que somos hijos. Porque si no, sería la cosa dificilísima. Y gracias a Dios que ya tenemos la salvación porque Jesús fue el que lo hizo. Entonces ya está pagado también. Estamos con una ventaja enorme. Encima, hemos visto milagros en nuestra vida, milagros en la vida de otros. No siempre nos ha ido en todo bien a todos. Tenemos algunas personas que están padeciendo cosas físicas. Yo acabo de pasar una operación, ¿correcto?
Rosy también ha sido operada 3 veces, 3, ¿no, amor? 4. Ah, perdón, me olvidé una, no importa. 4 veces. Yo he sido operado una. Rosy estuvo casi muriéndose en una clínica hace unos pocos años atrás, casi se me muere. 3 años, 3 3 años años. atrás. Pésima, se puso muy mal. Y acá la tienen, ¿no? Con esa sonrisa y dando su vida por el Señor. Podemos pasar pruebas, pero seguimos diciendo, acá estamos, Señor, para lo que tú quieras, ¿no? Amén. Entonces, el creerle al Señor significa eso, no importa lo que te pida. Rosy, ¿me puedes cortar, por favor, la grabación?